Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Últimamente he escuchado, y ya lo había pensado, ustedes mismos creo que lo han visto, que tengo un concepto muy negativo sobre el ser del mexicano, de lo mexicano, porque también especifiquemos. Todo ser humano es valioso. Todo ser humano es hermano de los demás. Todo ser humano es inteligente. Todo ser humano debe tender a la libertad o debe disfrutar de la libertad o de las libertades. Todo ser humano tiene una cultura que él no escogió. Y ahí está también quién hace a quién. Bueno, empezaré aquí por lo pronto. ¿Quién hace al mexicano como es? La colectividad. Todos los mexicanos, sin saber que van a producir un ser humano con algunas características propias. Y ya dije que los seres humanos todos somos iguales en cuanto a personas, en cuanto a individuos, en cuanto corporales, en cuanto espirituales. En todos los aspectos somos iguales. Las diferencias se hacen en una cultura. ¿Qué es la cultura? La forma de pensar, de hablar, de hacer y de vivir y de estar organizado un pueblo. Bueno, una familia, pero un pueblo. Entonces, los pueblos, los grupos humanos nos dan una cultura donde nacemos. Ahora, ¿cómo se hizo esa cultura? Pues a lo mejor la cultura mexicana tiene su explicación en cómo se originó el mexicano. Ahorita pensando desde otro punto de vista, también podemos pensar y explicarnos cómo se produjo el griego, el hombre griego. No que quisiera los griegos ser griegos, sino que tenían unas características, los grupos que se consideran griegos y que entre todos se influyeron a través de los siglos, pero las personas fueron inteligentes, los dirigentes, y los ciudadanos se consideraron personas responsables de su ciudad, y por eso pidieron constituciones. No las hicieron ellos, las pidieron. ¿A quiénes? A los sabios, a los que tenían capacidad de hacer una buena constitución, que sería el fundamento de las leyes de un pueblo. Naturalmente que con sus limitaciones y en cada tiempo. En concreto, ¿por qué los griegos destacaron sobre todos los demás pueblos y los superaron? Porque dejaron de explicar las cosas por la magia, por la religión, por el caos, por que nada más sucedían. Y entonces buscaron una causa que pudieran conocer y pudieran explicar, y desde allí pudieran entender y pudieran modificar. Bueno, entonces ellos descubrieron que había unas leyes de la naturaleza, las que siguen los animalitos, pero que los seres humanos, bueno, los animalitos, las plantas y los minerales, pero que los seres humanos no podían ser un animal más. Por lo tanto,
los humanos se dieron leyes. Ese es el momento en que se rompe la dependencia de la naturaleza y se constituye el ser humano como su creador. Bueno, ya sé que esta forma de pensar choca con todas las religiones, por supuesto. ¿Por qué choca con todas las religiones? Porque las religiones explican al ser humano desde un dios o unos dioses, todos los pueblos. Y entonces la explicación del ser humano solo puede entenderse en la religión de una dependencia, de una creación y de una definición ya de lo que es el ser humano. Me van a decir, padre, ¿y eso es malo? No, pero es insuficiente. Es insuficiente porque todas las religiones tienen algo en común, pero su aplicación es totalmente diversa. Me van a decir, bueno, a ver, explique algo de eso. Sí, vamos a comparar la religión judía con la religión azteca. Los judíos consideraban que había un Dios que había creado el mundo y que les había dado unas leyes y que Dios los había escogido para ser el pueblo seleccionado, el pueblo de Dios, y que entonces Dios los había organizado, su constitución eran los 10 mandamientos y las leyes que de allí dimanan. Y no las han cambiado. Tienen 4,000 años y no han cambiado los 10 mandamientos. No los han cambiado que todos los cristianos seguimos valorando los 10 mandamientos como la base de la buena convivencia. Pero ahora, el pueblo elegido, enemigo de todos los demás pueblos. Allí también está la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo, el pueblo escogido, y todos los demás no son el pueblo de Dios, hasta son enemigos de Dios. Y el cristianismo modificó esa visión de Dios y que Dios es de todos, por influencia de los griegos, de todos los seres humanos. Dios no es creador solamente de unos, de todo. Y Dios no solamente quiere a unos, los quiere a todos porque Él es el creador. Y esa es la división total entre el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo solo ellos, el cristianismo todos. Y de allí se derivan que en el judaísmo siguen con lo de la circuncisión y en lugar de la circuncisión en el cristianismo es el bautismo. Bueno, eso San Pablo pues lo inventó. Ya no voy a abundar por ese tema, pero ya les explico que de las religiones no se puede sacar la universalidad solo de la filosofía. Y ahora me van a decir, ¿y por qué pudo la filosofía meterse? Bueno, ¿qué es la filosofía? Pues lo que les decía de los griegos, que buscan la igualdad no como hijos de Dios, sino como seres humanos. Las leyes no de la naturaleza, sino las leyes humanas, y que el ser humano tiene la capacidad de darse leyes para la convivencia y de constituir un gobierno que aplique las leyes con premios y castigos. Y que la educación es el camino para la maduración de la persona humana. La educación en todos los sentidos, del cuerpo, del espíritu, de las artes, de las técnicas. Y en cambio las religiones prohíben ciertas cosas.
Y no dan explicación. Su última explicación es porque Dios así lo quiere. Y de las leyes de Dios se sacaron leyes humanas allá en el judaísmo, como esa de apedrear a las mujeres malas, que está todavía en el islamismo, y que en el cristianismo eso se quitó. Bueno, ahora el mexicano, ¿cómo se explica el mexicano? Bueno, lo primero es que tenemos unas raíces indígenas que se destruyeron a sí mismas, porque recuerden ustedes que los judíos tenían los sacrificios de animales y los aztecas y la mayoría de los pueblos mesoamericanos de aquel tiempo, los sacrificios humanos, por su concepción del mundo. Bueno, los judíos la sangre para ofrecérsela a Dios porque era la vida, y Dios les prohibió los sacrificios humanos en el judaísmo. En cambio, en los aztecas, el sacrificio humano era una necesidad, no una opción. Todos los pueblos mesoamericanos y del continente americano, por lo menos de México hacia abajo, los sacrificios humanos no eran una opción, eran un mandato de Dios. Y también en el cristianismo, después de que pasó el Imperio Romano y se llegó a la Edad Media, los cristianos llegaron a la conclusión de que todo el que no pensara igual que los dirigentes cristianos, habría que matarlo, torturarlo, desaparecerlo, porque era un peligro para la sociedad, sobre todo para el gobierno. Y por eso se inventó la Santa Inquisición, tanto en los católicos como en los protestantes. Cada quien tenía su Santa Inquisición. Los católicos para perseguir las herejías contra el catolicismo, y los evangélicos para destruir a los católicos y los que tuvieran un pensamiento semejante. Pero esa ya es una distorsión de la religión. Bueno, pero vuelvo acá con nosotros. El origen del pueblo mexicano. El pensamiento indígena que quedó totalmente reducido a las prácticas de los más pobres, de los que no sabían, porque los sabios fueron eliminados, los sacerdotes de aquella religión, y entonces quedaron los más iguales, vamos a decir los del pueblo, que no sabían, pero tenían derivada de su religión unas creencias, como de que cuando el tecolote canta, el indio muere. Es decir, ciertos presagios, y lo del nahual, de un ser humano que se podía convertir en cualquier tipo de animal, el mal de ojo y todas esas cosas que todavía entre nosotros existen, porque están allí en la raíz de la creencia y de eso que las brujerías. Y miren, es imposible convencer a una persona de las brujerías que está mal. Ya les he platicado que en La Ruana me pidieron que fuera a exorcizar a un chamaquillo, un adolescente indígena. Fui y le pedí a un doctor que si no lo revisaba. Sí, lo revisó el doctor, pero el doctor no era competente, se necesitaba un especialista. Y ellos creían, los papás de ese muchachillo, que un habitante de La Ruana, de los que iban a cortar limón junto con ellos, se peleó el chamaquillo con otro, y que entonces le hicieron mal de ojo, lo que ustedes gusten. Y no hubo poder humano para convencerlos, hasta que, quién sabe por qué, llegaron a Morelia y allá les dijeron
que el chamaquillo tenía una bacteria en el cerebro y que eso fue lo que lo fue acabando hasta que se murió. Bueno, entonces la ignorancia del doctor común y corriente. Primero, la ignorancia de los papás en sus creencias antiguas. Ayer me consultó también una señora y qué piedritas que les caen, que en el techo como un golpe, que la sal, que la tierra del panteón, bueno, un montón de cosas. Y bueno, no pueden uno sacarlos de sus ideas porque las tienen grabadísimas. Bueno, entonces, en el fondo del pueblo mexicano hay un montón de tonterías que vienen de los indígenas. Naturalmente esas, porque me van a decir, padre, ¿y la herbolaria? No, pues los indígenas son los mejores, eran los mejores y son los mejores los que de verdad saben. De la agricultura, pues también. Pero de esas creencias de la vida, pues esas creencias irracionales, tontas, pues ahí está una tontera, en el fondo está una tontera. Luego, los españoles que vinieron, unos estaban preparados a la conquista, pues, y otros eran delincuentes y otros eran gente común y corriente. Bueno, los que estaban preparados de aquel tiempo, como Hernán Cortés y otros, pues ellos aprovecharon de su preparación para influir contra los indígenas, superándolos en saber, por supuesto. Porque entonces, desde el principio, les dieron vidrios por joyas, por oro. Pues sí, espejitos. Entonces los indígenas, cuando se relacionaron con los españoles, fueron engañados por los españoles. Y cuando se introdujo el cristianismo entre nosotros, el catolicismo, se destruyó toda la religión antigua, pero vuelvo a repetir, quedaron los resabios, quedaron los cimientos, quedaron las cosas que no se pudieron quitar y que no se podían quitar. Y luego con eso de que la Malinche y Cortés son nuestros padres, pero ahora ya todos renegaron de ellos, Colón es enemigo, España es enemiga de nosotros. Bueno, ahora viene esa pues terrible idea, que hasta la independencia no había esa idea. Pero de la independencia para acá se fue forjando una mentalidad en contra de la religión católica y por otro lado una idea de que el presidente, bueno, el que mande, es el mero mero, como antes los indígenas, el Tlatoani, acá es el presidente, y entonces hay un presidencialismo desde hace 200 años. Y toda la gente espera que el presidente les dé de comer, los ayude y les quite todas las dificultades. Y bueno, hay un negativismo entre nosotros mismos, unas luchas de mochos contra comunistas, ateos, etc. Nunca ha habido una unidad, solo cuando don Porfirio. Y cuando el priismo, bueno, me van a decir, padre, ¿y a dónde va con todo esto? Porque les digo que he oído últimamente, que yo ya lo había pensado, de que el monstruo no salió de la nada. Bueno, López Obrador, pues. Que López Obrador no salió de la nada. López Obrador salió de la cultura mexicana priista. Y también de los contrarios al catolicismo, que fueron los evangélicos, los protestantes. Y por otro lado van a decir, ¿y los masones, padre? Sí, los masones. Y los ateos también, los ateos.
Pero también la religión católica llegó a una pobreza tan grande que solo se creía en un guadalupanismo mágico, y la práctica de todos los sacramentos fue nada más como unas apariencias en general, porque si de verdad se vivieran los sacramentos como para lo de robar, las condiciones siempre han sido que si no se regresa lo robado o se intenta regresar, no se puede perdonar a la persona y no se le puede dar la comunión y no puede ser padrino de nada. Pero como ustedes ven, hay un montón de católicos rateros, todos los que se dicen católicos. Por lo tanto, los sacramentos no sirven de nada. Son puras apariencias sociales, porque no llevan a una conversión del corazón. Y también desde el virreinato, desde la Nueva España, cuando venía un mandato de España del rey, decía que se acataba, pero no se cumplía. Es decir, se decía que sí, pero no se cumplía. Entonces también es eso que de la canción, dile que sí, pero que no le digas cuándo. Entonces también acá nuestra presirvienta dice que sí, que en enero iban a haber muchas medicinas, que en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre, y que a lo mejor en enero del año que viene habrá medicinas. Diles que sí, pero no les digas cuándo. Promete todo lo que sea, que al cabo se les olvida, etcétera. Entonces, ¿quién creó al monstruo? Al monstruo destructivo de la República. Nosotros, todos nosotros. ¿Por qué? Pues porque perdimos la idea de nación, la idea de patria, una idea de que México estaba destinado por Dios a ser un país progresista, científico, misionero, agricultor, evolucionista. Y la misma iglesia terminó, o las iglesias, enseñando cosas, pero no practicándolas, y no les dé un ataque. Porque las mismas iglesias que sus dirigentes que pregonan muchas cosas, algunos o muchos de sus miembros las contradicen. Por ejemplo, no lo que decíamos antes, no fornicarás. Bueno, ¿qué es fornicar? Así a secas. Tener relaciones sexuales fuera de la ley católica, es decir, fuera del matrimonio, pero sobre todo el adulterio. Entonces, la Iglesia Católica siempre ha luchado por el matrimonio de un hombre con una mujer. Pero eso no ha aprendido. En toda la gente, no. Y además, muchos sacerdotes tienen mujeres. Y la gente dice que bueno, que tenga una y no que ande con otra, con otra, con otra. Perfecto. Entonces ahí está como un acomodo. Y también como los que dicen, pónganme donde haya, no me den. Yo agarro. Y por eso todos se espantan con el padre Maciel, que se van a espantar, y la bola de pederastas que hay en todos los congresos de los estados y de la federación, priistas, panistas, perredistas, emesistas, de todos, de PT y de los ecológicos. Eso de vamos a decir, laxitud o lasitud, o como la falta de un control sexual genital, pues es lo que hace el desorden. Y ese mandamiento,
Bueno, ahora no cometerás actos impuros. ¿Por qué se lo pasan por el arco del triunfo? Pues porque no creen, hermanitos y hermanitas, porque no hay fe, porque hay una creencia sin fe. Bueno, entonces no nos espantemos. Bueno, sí hay después hay como un ejemplo de que un hombre que lo hicieron enfurecer, un pintor a todo lo que daba, fue y descargó su coraje haciendo una pintura horrible de un monstruo. Pasó el tiempo, lo guardó en su taller y un día que ya se le había olvidado, destapó la tela y se asustó todo. Pues él había hecho al monstruo, él lo hizo, nada más que le puso una cortina para que no se viera. ¿Cuál es la cortina del mexicano? Su interés. Su interés. No he querido poner un meme por ahí horroroso, donde está un chango comiéndose una banana y un frutzi, y que dice, a mí denme mis 3,000 pesos y todo me vale madre. Sí, a mí denme mis 3,000 pesos y todo lo demás, váyase muy lejos. Bueno, ahora me van a decir, padre, ¿hay remedio? Sí, por supuesto que sí hay remedio. Pero entonces necesitamos una purificación en nosotros mismos. Y en lugar de tener un montón de creencias tontas, pues acudir a lo que es la medicina. Y hasta la medicina tradicional, y aún a los sobadores, y a estos, y a los quiroprácticos, y como ustedes gusten, pero menos a la magia, porque eso no existe. Era una forma de querer controlar a la naturaleza y a Dios. Eso es imposible. Bueno, sí se puede controlar a la naturaleza, pero a través de la ciencia, por ejemplo, ya. Bueno, todos los medicamentos que se han inventado, vacunas, etcétera. Pero últimamente están descubriendo pues más objetos médicos, o vamos a decir materias médicas, que están remediando que ya el cáncer, el SIDA, la piel, todo eso ya se está produciendo, experimentando. Para una quemadura grande de piel, allá hay, bueno, la tilapia, el pellejo de ciertas carpas, pero también ya estaba como un plástico. Pero en unas horas se regenera, se tapa y luego se compone en unos días. Y ningún brujo ni ninguna bruja va a poder curar a un quemado. Es imposible. Entonces nosotros los mexicanos, pues es una mezcla de quién sabe cuántas cosas, de creencias indígenas, del tecolote, de las limpias, de la gallina prieta, las oraciones esas mágicas para controlar el universo y controlarnos a nosotros mismos y controlar a los demás, como si fuéramos Dios. Solo Dios con su palabra hizo todas las cosas. Luego está esa herencia negativa entre los indígenas y los españoles en nuestro mestizaje. Y luego están nuestros gobernantes. No hemos tenido buenos gobernantes. Por lo tanto, la buena constitución que tenemos al inicio, que fue una copia de la norteamericana, una traducción que hizo un sastre, no nos sirve porque no somos norteamericanos. No nos vino bien, nunca nos la pusimos y ahora pues ya no existe. Y ahora me van a decir, ¿y qué va a pasar ahora? Ya me pasé pues mucho el tiempo, pero pues ahora que se acabe todo,
lo mal hecho que se acabe. A ver si después de que se acabe lo mal hecho, se puede hacer algo. Bueno, y nosotros los viejucos, bueno, pues no nos dejemos llevar por ese mal ambiente y también pongamos nuestro granito de arena para hacer notar el mal ambiente. Y también no colaborar jamás, de ninguna manera, ni con el crimen organizado, ni con Morena, ni con ningún partido que no esté haciendo algo bueno por el país. ¿Y qué es algo bueno? Pues que ponga medicinas en los hospitales, que tenga buenas escuelas, que haya trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, voy a comentar sus aportaciones. Soeabi Ontiveros. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Dios nos bendiga a toda la comunidad. Sí, muchas gracias. Silvia Muñoz, saludos y bendiciones, Padre José Luis. Igualmente. Rosaneli Sánchez, Padre Segura y comunidad. Buenas noches. Buenas noches, Rosaneli. Maritere. Buenas noches, Padre José Luis. Dios lo cuide y lo bendiga hoy y siempre. Y a toda la comunidad, bendiciones y sobre todo a nuestras familias. Gracias. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis. A todos saludos y bendiciones. Del mismo modo, te deseamos todos, Marimar Blanco. Silvia Torres Aguirre. Buenas noches, Padre José y comunidad. Imagínense que falta más de un año y ya hay candidata designada desde presidencia para Guerrero. ¿Ya hay todo un movimiento a favor de ella? Sí. ¿Y qué tiene? La que sea. La que sea será mejor que la que tienen ustedes ahí en Guerrero. Esa, pues el que gobierna es su padre, el padrote ese. Y luego el montón de mujeres que están en las presidencias, que se juntan con los ardillos, que con los rojos, que con aquellos otros. ¿Habrá algo peor? Francisco Tinajero, Padre, buenas noches. El monstruo los creó y ahora ellos lo alimentan. ¿Sí? Así es. Alejandra Araceli Rivas Barragán. Padre José, buenas noches. Le deposité el día 3 la cantidad que le deposito cada mes en su cuenta de Oxxo con mucho cariño. Muchas gracias, Alejandra, porque con lo que tú me das, se me compone la economía, porque recuerden que yo estoy rentando una casa y pago todo, que pues me pagan 8,000 pesos y con lo que la gente me da, que también me da, pero 8,000 pesos pues ustedes han de considerar que para todos los gastos de una persona, pues también es un poco estrecho, pero te doy las gracias porque cada vez que tengo algún problema, que arreglo la camioneta o que promuevo alguna cosa de las capillas, pues de todo lo que me dan todos ustedes, voy haciendo esas cosas. Ya les dije que a mí no me gusta, que yo no voy a sacar nunca las cosas que llevo a las capillas, ni nada, ni las despensas, ni ninguna otra cosa, porque pues como que no está bien. Tenemos que tenernos confianza unos a otros. Gracias, Alejandra. Araceli. María Emilia González, buenas noches, Padre José, buenas noches. Elvia Barroso, buen inicio de semana para toda la comunidad del Padre Segura, bendiciones, cuídense mucho. Muchas gracias. Elvia, igualmente. Josefina Mataleón, buenas noches, Padre José Luis, felicidades por el tema muy interesante. Saludos a toda la comunidad.
Es que este tema yo no hallaba cómo resolverlo, el por qué somos así, políticamente pues hablando y religiosamente hablando. Pero como ya algunas personas muy capaces, nada más que no he anotado sus nombres ni nada, que están diciendo que este monstruo no salió de la nada, pues salió de una familia en Tabasco. Se formó en la universidad que hicieron los priistas. Con el estilo priista, así se licenció 14 años. Burro. Con ese estilo quiso ser gobernador de allá, de su tierra, y luego se metió a quemapozos petroleros. Y luego se juntó con Cuauhtémoc Cárdenas y traicionó a Cuauhtémoc Cárdenas. Y luego lo ayudaron muchas personas y a todas las traicionó y las está traicionando. Y se protegió, bueno, y con el estilo priista, cuando se robaban las urnas, mataban a personas, las secuestraban, compraban votos, los acarreos, todo eso lo hizo él, pero ya no matando directamente con sus huestes. El crimen organizado lo hizo en muchos estados y en este también. El crimen organizado obligó a votar aquí por Bedoya. Y entonces Bedoya ganó. Se demostró que en Huacana y por aquel rumbo de Michoacán, de la tierra caliente michoacana, de la otra, se demostró con videos, con audios, con testigos, de que los obligaron a votar y el tribunal anterior, que dice que era bueno, pues también por miedito, la víspera de la declaratoria de quién había ganado, dijeron que lo oí yo lo estuve viendo, que todos esos eventos violentos no habían sido suficientes para invalidar la votación, por lo tanto ganó Bedoya. Sí, ese es el priista, es el priismo, ahora. Así era y así es, pero este señor lo refinó, el monstruo, agarró todas las partes del monstruo anterior, tanto priistas y panistas, priistas y panistas, y lo hizo de otro modo. Bueno, primero hizo su PRD, y ese PRD ya no le funcionaba, y entonces lo abandonó y lo mató. Bueno, esa es su historia. ¿Y por qué toda la gente le creyó? Porque todos los ciudadanos somos como ese chango. Denme mis 3,000 pesos y a mí lo demás no me importa. Denme mi hueso, denme mi trabajo, denme mi chamba y todo lo demás no me importa. Por eso, los que no tenemos pues esa necesidad urgente de que nos dé el gobierno, nos libramos de su dominio, de su maldad, no recibiendo ni un 5 a través de ellos, aunque sea dinero limpio, porque ellos lo hacen sucio. Sus manos cochinas, perversas, ensucian lo que tocan. Pero bueno, está bien. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad, bendiciones para todos, bendiciones. Sí, José. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Schaumbaum en su primer informe destacó 10 logros, todo puro engaño, ¿sí? Pues ¿quién le va a creer? Ahí van dos joyas, se lucha con toda la corrupción. ¿Cuál? ¿Y lo del huachicol? Nada más una cosa, es que ese es el robo del siglo, del milenio.
pero pues se aprovechan de la pendejez del mexicano. Pero esa pendejez no es así como natural, es convenenciera. El que se robe, bueno, lo que decían antes de los priistas, que agarren el agua, pero que charpen un poco, que traguen en su canoa como puercos, pero algo que tiren para afuera, para las ratitas. ¿Y qué AMLO es y será honrado? Pues, ¿de qué honrado? Nunca ha trabajado y pues sacó el diezmo a todos los perredistas. En realidad es como una serpiente que dicen que le echa el vaho a algunos animales y de los árboles caen al hocico de la serpiente, así me figuro. También eso del vaho es una creencia pues primitiva, ¿eh? Marciana de los Pinos, buenas noches, padre y comunidad. Padre, que Trump ya no necesite el Congreso para entrar en acción contra cualquier terrorífico. Sí, pues ya enseguida ya, ahora sí va a caer Maduro. Nada más que va despacio. No quiere, bueno, es que a Maduro, que dice que le van a ayudar con armas y con gente, los países comunistas, como Rusia, como China, como Corea del Norte y sus acasos amiguitos, como, bueno, de Brasil ya no, quizá de Colombia, el Petro, pero quién sabe. Y México puede ayudarlo y Cuba. Pero parece que le van a dar en la torre y es que cayendo ese Maduro, caen todos los demás. Hasta nuestro querido, honradísimo AMLO. Uh-huh. Pues sí, es que Trump, bueno, mire, yo también tengo pues unas ideas prácticas. Un Bukele, de ser un país totalmente lleno de asesinatos y de extorsiones, desapariciones, violencia, acabó con todo eso. ¿Cómo? Pues con otra violencia. Agarró a todos los pandilleros y los metió a la cárcel y los está haciendo ver su suerte. Y para sostener ese sistema se necesita que Bukele se siga reeligiendo. Perdón. Porque el dinero compra a todos. Y al Bukele, por lo pronto, sí, pues le dicen que él también ha agarrado dinero. Sí, pues todos van a agarrar. ¿Quién trabaja? ¿Quién la brinca sin guarache? Eso lo entendamos. La honradez es escasísima. Pero total, aún ese tipo de personas, pero por lo menos el Bukele, en El Salvador no hay asesinatos. Sí, es un país pequeño, pero así podrían empezar aquí cada estado de la República. Bueno, pero si quieren. Mauricio García en Italia, Giorgia Meloni, dijo que sí hay musulmanes en su nación que no están de acuerdo en que haya crucifijos. Su respuesta fue que si no están de acuerdo, que se vayan a sus países. Sí, fíjense que eso también está bien. ¿Tú tienes una religión que está en contra del que te recibió en tu casa? Pues si no estás de acuerdo, vete a la tuya. Pero curiosamente, todos quieren venir a los países democráticos, todos, y nadie se quiere ir, por más comunista que sea, ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a ninguna parte. Qué curioso, ¿verdad? Que los malos sean los buenos para los malos. Bueno,
Mauricio García, en la actualidad dan 3,000 y 8,000 a cambio de millones de pesos y un escudo contra los abusos y corruptelas de la 4T. Y esos jóvenes que les dan 8,000 pesos, ¿qué son? ¿Qué van a hacer? Parásitos. Bueno, aquí Maritere está dando algunos avisos de su salud. Bueno, que Dios la ayude. Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Dios bendiga a los prudentes. Pues sí, María Barrón, llegué tarde, pero después lo veo en repetido. Gracias. Silvia Torres Aguirre, Padre, están ya condicionando a los jóvenes y niños a recibir sin control porque no los becan por sus buenas calificaciones. Prácticamente pagan por existir, ¿sí? ¿Y por qué? Pues, ¿para qué quieren gente preparada si entre más burra, más domesticada? Mauricio García, padre, pues los morenistas ya están metiendo una ley para meter a la cárcel hasta 9 años a quien no critique y haga memes de sus abusos. Sí, sí, bueno, un idiota, un idiota. Pero eso ahora vean la calidad de los diputados y de los senadores, aparte de los dirigentes de los partidos, brutos, gente bruta, ignorante, lame testículos. Mauricio García, bueno, Silvia Muñoz, tiene toda la razón, padre José Luis. Nosotros somos corresponsables de la situación de México por omisión, soberbia, inconsciencia, incluso ignorancia, por falta de interés en saber y profundizar en las enseñanzas. Sí, por una vida fácil, entre comillas. Maritere, padre, yo no creo en amuletos ni en los horóscopos, nada de eso. Bueno, yo tampoco. ¿Quién va a creer en esas tonterías? Bueno. NO, el honrado es aquel al que no lo cachan robando, yo creo, palabra del quecas. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, muchas gracias, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, mañana nos vemos a las 9 de la noche.